Bueno, la palabra está en Job, amén. Job 42. Dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Linda palabra, amén. Y bueno, hoy estaba estudiando un poquito, amén, sobre la vida de Job. Amén. Me había dado el Señor esta palabra hace unos días y bueno, yo hoy me senté un poquito a leer un poco la historia, amén. Muchos conocen la historia de Job, amén, el proceso que él tuvo que pasar, amén. La prueba que él tuvo que pasar con Dios, amén. Sabemos que él era un hombre, dice su palabra, si uno lea lo primero, que era un hombre recto, amén, un hombre que agradaba a Dios, amén. Pero bueno, llegó un momento que Job tuvo que pasar una prueba, amén, donde él tuvo que perder todo, amén, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió todos los bienes, todo lo que él tenía, amén, en un momento de la nada, amén, vinieron y le empezaron a decir que habían muerto su familia, sus hijos, amén. Bendice, Padre, Y en ese momento, amén, decía, amén, que Job, a pesar de eso, amén, él decía, bueno, que si Dios daba, Dios quitaba, amén, y quizá en ese momento él estaba tranquilo, amén, le decía que como vino él se iba a ir, amén, y estaba pasando bien la prueba, amén, y no era una prueba cualquiera, amén, sino tuvo que pasar un proceso muy fuerte, amén, donde no solamente fue probada su carne, amén, sino tuvo que pasar, amén, una prueba muy difícil en su corazón, que es perder a los seres queridos que él tenía alrededor, amén, quedarse sin nada, amén, sin bienes, sin familia, sin hijos, hermano, amén, una prueba muy dura, amén, y él a medida que iba pasando ese proceso, él quizá decía, bueno, como decía lo primero, que estaba tranquilo, decía que las cosas que él decía bien, amén, pero llegó un momento que fue pasando el proceso, amén, y la prueba se fue poniendo más dura para él, amén. Job en un momento empezaba, amén, a donde él empezó a quizá reprochar, a sentirse mal, amén, a ser juzgado, amén. Muchas veces fue juzgado por la misma persona, por la dificultad que le estaba pasando, a no entender a Dios, amén, Job, amén. Pero hubo un momento, amén, acá en esta palabra cuando Jehová le empezó a hablar a él, amén. Él quizá hizo muchas cosas, le habló a Dios, amén. Pero hubo un momento donde me paré, amén, y meditaba que Jehová empezó a preguntarle él, amén, como que Jehová empezó a hablar y le empezó a decir que Job tenía ignorancia, amén, que Job estaba siendo ignorante, amén, y él empezó a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? Le decía, amén, cuando los mares le alababan, cuando tantas cosas que Jehová había hecho, amén. Y ahí como que Job empezó y se fue en esta palabra, amén, donde él empezó a quizá entender a Dios, amén. En un momento quizá no lo entendía, pero Jehová le empezó a hablar, amén, y a preguntarle. Y ahí dice que Job en esta palabra le empezó a responder a Dios, amén, y le dijo, yo conozco que todo lo puedes, amén, como que él le decía, yo sé, Señor, que todo tú lo creaste, que todo tú lo hiciste, amén, y él se empezó a dar cuenta, amén, que él no tenía la autoridad o no era nada, sino solamente era polvo, y que no era nadie, amén, para reprocharle a Dios lo que le estaba pasando, amén, sino que era solamente un hombre, y que Dios, como él le decía, que él era el Todopoderoso, amén, y que nadie puede, amén, nosotros como ser humano, nosotros nunca podemos reprochar a Dios por lo que nosotros estamos viviendo, amén. Quizás Job estaba pasando un momento muy difícil, amén, y él se sentía mal, amén, angustiado quizá, amén, y él se estaba olvidando, amén, que Dios era Dios y que él tenía el poder y el dominio y que nosotros no podíamos cuestionarle nada, amén, porque él había hecho los cielos, porque él nos creó, porque él nos dio vida, nos dio aliento, amén, él es el Dios que él sabe, hermano, amén, lo que hace con nuestras vidas, amén, pero él tuvo que entenderlo, tuvo que pasar ese proceso y empezar a escuchar, amén, porque quizás nosotros como Job, él era una persona recta, pero quizás Dios le hizo pasar todas estas cosas porque Job tenía que aprender, hermano, amén, tenía que morir también, amén, y nosotros podemos tener años en la iglesia, podemos creerlo, amén, que
que oramos, que aclamamos, que leemos la Biblia, que tenemos todo el entendimiento, amén, pero quizás no estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada, amén, y hay momentos que Dios tiene que tratar con nuestra vida para que nosotros empezamos a oír más a Dios, amén, cuando Él habla en nuestras vidas, amén, porque Job, como decía, quizás era una persona con entendimiento, todo, amén, pero quizás no lo estaba escuchando, porque él decía, yo conozco, ahora, Señor, conozco que tú todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, le decía, amén. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, decía Job, amén. Cosas demasiado maravillosas, cosas tremendas, amén, para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, amén. Qué hermosa humillación, amén, de Job hacia Dios, amén, en este momento, amén. Y qué lindo, amén, nosotros en el momento que estamos pasando la dificultad, o ahí vos sentís que Dios te está probando, o está en el momento que vos sentís en este día, amén, que Dios no está al lado, que Dios te dejó, que no tenés para comer, que está pasando quizá desobediencia muchas veces con Dios, y que Dios se apartó de tu vida, amén. Pero mire qué lindo humillarse así, decirle, oye, te ruego, que te preguntaré y tú me enseñarás, Señor, tú me empiezas a enseñar, qué lindo dejar que Dios enseñe nuestras vidas, amén, que Dios nos corrija, que Dios nos hable, que Dios nos dé un consejo. Eso es lo importante, hermano, amén, importante oír, amén, no solamente hablar, sino es importante oír lo que Dios quiere con nuestra vida, amén, y esto es lo que el Señor me enseñaba en estos días en mi hogar, amén, y justo Dios me probaba, amén, en algo, porque es importante oír, amén, porque yo en este tiempo que estoy en el camino de Dios muchas veces no he oído a Dios cuando Dios me quería enseñar, cuando Dios me quería aconsejar, y así me iba, amén, me iba mal, quizás estaba afligida, me faltaban cosas porque tenía que entregarle cosas a Dios y empezar a oír la palabra de Dios, amén. Y en estos días, amén, me pasaba que yo tenía un anhelo, amén, y bueno, y le decía algo al pastor y ahí el Señor me traía esta palabra, amén. Porque uno quizá muchas veces por no ir, uno se confunde, amén. Y yo tenía un anhelo de hacer algo y bueno, y tomó la boca al pastor y el pastor me dijo, mirá, esto es así, y bueno, y yo le decía al Señor, Señor, tú me hablaste en tu palabra, que yo tengo que oír, amén, y nosotros tenemos que oír porque yo sé que las veces que tomó la boca al pastor para hablar a mi vida y no lo escuché, hermano, amén, y no dejé que enseñara a Dios a través de su vida, así me iba, amén, terminaba mal, caída de la gracia de Dios muchas veces, amén. Pero qué lindo, amén, escuchar cuando Dios toma la boca del hermano, cuando Dios toma la boca de tu pastor, amén, para hablar a tu vida, amén, y empezar a decir que yo solo preguntaré, amén. Qué lindo, amén, porque uno viene y muchas veces cuántas personas vienen, pastor, y esto, y pastor, y ¿qué le parece esto, amén? Y el pastor le da el consejo y la persona se va y bueno, y hace todo lo contrario, amén. Quizá vienen y le dicen, pastor, quiero tener esto, y el pastor dice, no es el tiempo, no es, y uno va y lo hace igual, hermano, amén. Y así después no va, amén, porque nosotros no estamos preguntando y dejando que nos enseñen, amén, sino solamente preguntamos y después hacemos lo que nosotros queremos, hermano, amén, pero es importante, amén, y mire lo que dice la última, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, decía, amén, y me arrepiento en polvo y ceniza, decía Job, amén, qué linda palabra que Dios nos dio de entrada, amén, de poder humillarnos, de poder dejar que Dios nos enseñe, que Dios nos hable, y así el proceso se nos va a hacer más fácil, amén, si nosotros escuchamos lo que Dios quiere, porque si vos estás en un proceso es porque hay un propósito, amén. Dios no te va a hacer pasar algo, amén. Yo pienso que Job no tuvo sarna, no perdió su familia, todo por algo, sino porque Dios tenía un propósito y tenía que hacerle entender algo a Job, amén, a pesar de que él tenía todo lo que él quería, era recto, él no pecaba, porque dice que a pesar de todo dice que él no pecó, amén, pero tenía que pasar ese proceso, amén, y nosotros va a haber un momento que vamos a tener que pasar el proceso. Hace poquito hablaba con una hermana y yo le decía a esta hermana, amén, que muchas veces, amén, hay personas que creen que no van a pasar las cosas que pasan otros hermanos, amén. Quizá vos estás en tu hogar hoy y vos decís, bueno, yo hoy en mi mesa tengo mi mejor comida, tengo mi mejor calzado. Quizá aquel hermano Dios lo prueba porque está en pecado, aquel hermano no tiene para comer, para calzar, amén, porque está en desobediencia, y es el pensamiento que nosotros tenemos, amén. Pero uno no sabe lo que Dios está tratando con su vida, el proceso que ese hermano está pasando, lo que Dios le está enseñando a través del proceso y de la prueba, amén. Y va a llegar un momento que vos lo vas a vivir, amén.
porque hace poquito hablaba con una hermana y le decía, ¿a vos te pasó alguna vez después de todos tantos años que vos estás en el camino de Dios, esto que vos estás pasando? Y esta hermana me decía, no, pero mirá, y Dios nos enseñaba algo a mí, a la hermana, y yo le digo, mirá que lo que es Dios, ¿no? Porque a pesar va a llegar un momento que lo vamos a tener que pasar, hermano, porque Dios nos va a tener que enseñar, amén. Y esta hermana estaba pasando un proceso que nunca lo había pasado en el camino de Dios, y capaz que pensaba que nunca lo iba a pasar, amén, que otros hermanos sí, pero ella no, amén. Pero en un momento Dios la tuvo que probar, ¿para qué? Para enseñarle, para que ella el día de mañana pueda entender al que viene atrás y que pueda aconsejar a través del hermano que está pasando la misma prueba que nosotros un día pasamos, hermano, amén. Por eso es todo con un propósito, siempre entendé eso, nunca te preocupes en la prueba, nunca te cargue, te aflija, porque en algún momento Dios te va a sacar y va a entender que es con un propósito, amén. Y esa es la